Si me permiten, las 6 ideas que quería comentar. Las he llamado ideas poderosas. Las 6 ideas poderosas son las siguientes. Primera, estamos en una sociedad del conocimiento y de la información, cosa de la que hablarán algunos de los ponentes, basada en los bits. Ya no estamos en una sociedad basada en los átomos. Mover átomos es lento, caro y los agota. Si yo tengo una botella de vino y la comparto con todos ustedes, ¿qué creen que le pasa a la botella de vino? Que la tercera fila ya no la prueban y yo me quedo sin vino. Pero esta presentación, que yo la cuelgo en Internet, si todos ustedes hacen una copia, ¿yo me quedo sin presentación? No. Son bits. Mover bits es rápido, mover bits es barato y mover bits no agota el recurso. Al contrario, esta presentación ustedes pueden criticarla, sugerirme cosas. Es decir, yo puedo mejorarla si la comparto con ustedes. Por lo tanto, primera idea, nuestra manera de pensar, cierto modo, está todavía basada en átomos y tenemos que empezar a pensar en bits. Pensar que dar no es quedarse sin, sino compartir. Y los dos o los miles tendremos lo mismo. Segunda idea poderosa. Las escuelas por necesidad eran islas. Ha venido muy bien para defendernos que no se metieran en nuestras aulas. Pero hoy en día, en el mundo en el que vivimos, las escuelas no son islas. Debemos entenderlas de otra manera. Son nodos en una red. Son puntos conectados con otros. No estamos solos. Ya no vivimos en una economía de subsistencia. Ya no tenemos que convertir en virtud la necesidad. Ahora podemos y tenemos equipamiento e infraestructura. Y podemos funcionar de otra manera. Podemos funcionar como una red coordinada, una red de colaboración, una red en la que nos ayudemos unos a otros. El aislamiento tradicional de la escuela, sobre todo de la escuela rural, por razones geográficas, ya no tiene más sentido. Tercera idea poderosa. En la sociedad en la que vivimos, el conocimiento es un bien público y es un derecho. Es, junto con la educación, un derecho básico de los ciudadanos. Sin embargo, mucha gente quiere hacernos creer que solo es una mercancía. Miren, el conocimiento creado con el impuesto de todos nosotros no nos lo pueden quitar. Se paga con nuestro dinero. Nosotros pagamos universidades, pagamos centros de investigación, pagamos sueldos de investigadores, profesores universitarios, gente que escribe libros. ¿Por qué tenemos que pagar otra vez por ello? En una época en la que el libro y la imprenta era la única manera de transmitir conocimientos, de transferir información, tenía sentido. Si no había libros, no pagabas, no había transmisión. En una época en la que somos nodos en una red, en una época del bit, en una época de la electrónica y las comunicaciones, no tiene sentido que nos hurten ciertas empresas el conocimiento generado con nuestro propio dinero. A mí me parece muy bien que los creadores vivan de su producto, pero cuando ese creador recibe una subvención pagada con mis impuestos, yo creo que un poco es mío también. Deberíamos reivindicar ese derecho. Pero no nos quedemos solo con esa perspectiva. Demos otra más. ¿Cuáles son las barreras a ese compartir conocimientos? Pues las inercias mentales que tenemos. De cuando en cuando, si analizamos cómo funcionamos, nos sorprenderemos a nosotros mismos pensando como en la época en la que solo habían libros. El cambio tecnológico es muy rápido, pero el cambio de la mentalidad de las personas va mucho más despacio. A veces nos comportamos con esa usura típica de la época de los átomos y no con la generosidad inherente a la época de los bits. Las barreras no son tecnológicas, tenemos tecnología, son más de actitudes y son más de hábitos inveterados, hábitos que poco a poco van cambiando. Hoy en la mesa hay una buena muestra de iniciativas, de proyectos, de trabajos que cambian el chip, ¿de acuerdo? Que son esa nueva manera de pensar. Es más, no somos solo consumidores de productos, no solo somos usuarios de libros, no somos compradores de mercancía informacional. Todos nosotros somos creadores. ¿Se han dado cuenta hace un minuto? Una persona a su lado les podía enseñar algo que tal vez era interesante. Demos un paso más. El paso es no solamente compartir cosas, construyamos juntos cosas. Hace un momento hablaba con Pedro de una nueva palabra que se acaba de acuñar, que tiene muy difícil traducción, pero con todo el movimiento de la web 2.0, el software social, se está hablando de lo que se llama el crowdsourcing, es decir, la generación por la masa de las cosas. ¿Conocen la Wikipedia? La Wikipedia tiene cosas buenas y cosas malas, pero es un experimento social precioso de cómo personas que no se conocen pueden colaborar a un fin. ¿Se imaginan una Wikipedia escolar pensada con mentalidad docente dirigida a alumnos?
Porque no existe. En esta sala sobra talento para hacer esa Wikipedia escolar. Seguro que hay un grupo de profesores de matemáticas, otros de historia, otros de primaria, hay gente de infantil. Tenemos la tecnología, tenemos las ideas. ¿Qué nos falta? Finalmente, estamos en Andalucía y es preciso mencionar el software libre. Miren, el software libre no es software gratis. No tiene por qué ser gratuito. El software libre es software libre, es decir, cumple las 4 libertades básicas que acuñó Richard Stallman hace unos años. Pero lo que me interesa del software libre no es tanto que sea gratuito o que sea bueno. A mí especialmente me interesa el espíritu con el que se construye el software libre. Y querría invitarles a ir un poco más allá y a rascar un poco sobre la gente y cómo esa gente construye ese software libre. Hay comunidades que son un verdadero ejemplo del que podemos aprender los maestros. Yo conozco una bastante bien, la de Moodle. Contribuyo poco, pero la conozco. Si han entrado en Moodle, se habrán dado cuenta que hay gente que se gana la vida honradamente con ello. Pero también mucha gente que mejora el producto por el mero hecho de que necesita un producto mejor. Y por lo tanto está dispuesto a compartirlo con los demás. Yo les invitaría no solamente a usar software libre y a echar pestes contra el software libre cuando no funcione, o contra la consejería cuando no actualicen rápido, sino a ver por qué existe el software libre y a ver qué filosofía o qué espíritu hay detrás del software libre. Necesitamos en la escuela mucho espíritu de software libre. Espíritu para compartir cosas, para crear cosas y para colaborar entre nosotros. Para que todo ese talento que está ahora guardado en cajones, está hecho a actividades que tenemos empolvándose en nuestras escuelas, salga a la luz, salga a la vista, para que podamos compartirlas. Y todos seremos muchísimo más ricos.